Buenos días a todas y todos y muchas gracias por estar aquí hoy. Les damos la más cordial bienvenida al primer seminario web en español de la ODIR en colaboración con la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior de España, la ONDOD, sobre el trato sensible y respetuoso a las víctimas de delitos de odio. Mi nombre es Micaela Christianson y es un placer acompañarlos hoy como la anfitriona de este evento. Soy la asesora para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa en la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, ODIHR, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y hoy me acompaña mi colega Lara Gutman, que moderará esta sesión conmigo. Muchas gracias, Micaela, y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este seminario web. Mi nombre es Lara y trabajo en la ODIHR en Varsovia. Quiero mencionar que este evento ha sido posible gracias a la estrecha cooperación de la ODIHR con la Comisión Europea en el marco del proyecto STARS sobre la asistencia a víctimas de delitos de odio. Ha sido financiado por la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Y antes de empezar, quisiera hacer un par de puntualizaciones. Disponemos de aproximadamente 1 hora y media para este evento, que incluirá una breve introducción, las presentaciones de las y los ponentes, seguidas de espacios de preguntas y respuestas. El chat para este evento ha sido deshabilitado, pero si deseáis hacer alguna pregunta, podéis usar la función de preguntas y respuestas del panel. Y después de cada presentación, Micaela y yo seleccionaremos algunas preguntas del chat y las y los ponentes también podrán responderlas por escrito. Estamos grabando esta sesión y la publicaremos en la página web de nuestro proyecto. Y con eso te devuelvo la palabra, Micaela. Mil gracias, Lara, por toda la información. Entonces implica que podemos empezar el evento de hoy, que se centrará en respuestas para garantizar el trato sensible y respetuoso a las víctimas de los delitos de odio. Sabemos que los delitos de odio son actos de intolerancia y eso implica que envían un mensaje claro de exclusión hacia la comunidad que comparte la identidad con la víctima y también a toda la sociedad en su conjunto. Y también estos delitos tienen un impacto significativo en las víctimas, por lo que es fundamental establecer una estructura de apoyo sólida que garantiza su acceso a la justicia y al apoyo que necesita. Y esto requiere poner sus necesidades y derechos en el centro de cualquier acción para evitar el sufrimiento socioemocional y psicológico y también la victimización secundaria. El trato sensible y respetuoso a las víctimas de delitos de odio requiere que todos los actores involucrados tengan las habilidades y recursos necesarios para responder a las necesidades de las víctimas. Y estos actores, ¿quiénes son? Pues incluye los organismos de justicia penal, todas las instituciones de apoyo, trabajadores sociales y los organismos de sociedad civil. Y con el objetivo de promover enfoques sensibles y respetuosos hacia las víctimas de ODIHR, la ODIHR, en colaboración con la UNDOD, ha invitado a expertos y profesionales del sector para que compartan hoy sus experiencias y consejos con nosotros. La estructura del evento se basa en el racional que una víctima seguiría al encontrarse con un delito de odio, empezando por el reporte y culminando con el acceso a la justicia. Sin más preámbulo, me gustaría invitar a Tomás Fernández Villasala, jefe de servicio de la UNDOD y colaborador oficial del evento, para que dé un mensaje introductorio. Es doctor y licenciado en Derecho, graduado en Psicología y en Criminología. Lleva destinado en UNDOD desde su creación en 2018 y ha participado activamente en los planes de acción desarrollados, donde una de las principales prioridades justo es la mejora en el apoyo a las víctimas de los delitos de odio. También es comandante de la Guardia Civil, colabora con varias universidades y tiene diversas publicaciones, principalmente en el campo del derecho y de la criminología. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias a Odil por haber propuesto, ¿no?, esta colaboración con UNDOZ para este webinar, primer webinar además en español. Y gracias por la presentación. En principio voy a compartir en la pantalla para que puedan ver el PowerPoint. Yo creo que ya tardan un poco, pero yo creo que no, yo creo que ya lo pueden ver, ¿no? Bueno, pues es algo rápido, ¿no? Porque yo quiero dar tiempo a los verdaderos protagonistas, ¿no?, del evento, que son los compañeros y el fiscal de sala
y Sara Jiménez, ¿no? Que van a hablar de estas cuestiones de las víctimas, pero desde el punto de vista de la UNDOC y del Ministerio del Interior, pues sí que siempre hemos trabajado en este ámbito desde un punto de vista estratégico y de distintos documentos. El primero de ellos, y que tengo que citar, muy conocido, es el Protocolo de Actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que ha habido diversos cambios, el último normativo en el año 2023, y que esperemos, ¿no?, que para el año 2026 hagamos otra nueva versión en la cual el capítulo 5 ya tratamos de las víctimas, atención, protección y orientación a las víctimas, la declaración también de la víctima y cuestiones tan importantes como adecuar las necesidades de espacios, de los específicas en sus propios espacios, ambientes de confianza, permitir también el acompañamiento de la persona que designe, o sea, que la víctima pueda ir con una persona de su confianza, muchas veces de personas de asociaciones o del tercer sector para ayudar a esta víctima a poder poner la denuncia, proteger esa intimidad, tomarle la declaración sin dilaciones indebidas y con un trato sensible. Y por ello es muy importante lo que estamos tratando en este webinar, la sensibilización en esta materia transversalmente de todas los representantes de todas las instituciones, pero principalmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y esto lo hemos observado gracias también a otras figuras que, aunque todavía acaban de incorporarse, digamos, a alguna normativa, tanto civil primero como penal, como es la figura del facilitador, para ayudar a comunicarse personas con discapacidad intelectual, en nuestro caso, de víctimas de delitos de odio, con el ámbito, ¿no?, con la policía en general, con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, pero también con fiscalía, con jueces, etcétera. Estamos ahora, tengo el honor de estar en un consejo de expertos en el cual pues, se quiere hacer una regulación a nivel nacional para que esta figura pues, tenga, digamos, unos mínimos en cada región de cada comunidad autónoma. Y después cuestiones también importantes como el evitar la victimización secundaria o, muy importante también, el facilitar vías de contacto, de apoyo, de apoyo con el tercer sector, con las organizaciones y asociaciones del tercer sector, y por ello en nuestra página web existe un mapa de recursos donde aparecen, clicando en cada provincia, pues qué oficinas de atención a víctimas existen en cada una de estas provincias o otras asociaciones o organizaciones del tercer sector que pueden apoyar a esta víctima. Incluso en el tercer plan, como diremos, esto lo pusimos ya en el primero, se desarrolló en el segundo plan. En el tercer plan queremos que haya una diligencia de información que se le dé a las víctimas de delitos de odio de estos lugares donde pueden acudir. Sabemos que ya hay algunas fuerzas y cuerpos de seguridad en algunos lugares, tanto Policía Nacional, Guardia Civil, incluso autonómicas, que lo están desarrollando y que lo están dando esta información, pero queremos que sea a nivel totalmente nacional. Otros planes, otras cuestiones, otros documentos estratégicos en este ámbito y que nos han ido moviendo y gracias a nuestros brazos, ¿no?, de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han ido trabajando arduamente en este ámbito de las víctimas. Tenemos los planes de acción. Hemos realizado ya 2 planes de acción. La semana que viene se publicará el tercer plan de acción que presentará el señor ministro de Interior. Y ya vimos desde el primer plan de acción que era necesario dar un mayor enfoque, un mejor enfoque a este trato sensible hacia las víctimas, y para ello un eje fundamental, el eje principal del segundo plan de acción fue el trato a la víctima, y viene dado incluso ya de esa colaboración que ya en el año 2021 tuvimos con esta oficina, ¿no?, con la UDIR, en un proyecto diferente anterior al que acaban de comentar, con el que se financia también, que tiene que ver este webinar, que era el proyecto STAR, y en el cual vimos posibles mejoras a nivel interinstitucional, incluso, porque esto es muy transversal, para el apoyo a la víctima, y que incluso fuimos introduciendo medidas en ese segundo plan de acción de esa colaboración con la UDIR y de cuestiones que pudimos observar en este proyecto, ¿no? También, lógicamente, estos planes tienen, como no puede ser de otra forma, han participado tanto el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, distintos ministerios, el tercer sector, la sociedad civil y las distintas fuerzas de cuerpo de seguridad, en modo de mandarnos distintas posibles medidas que podíamos desarrollar en los 3 planes, en el tercer plan de la misma forma, y desde la UNDOC fuimos reconstruyendo, digamos, estas medidas, ese cronograma que teníamos que ir siguiendo
para poder prevenir y luchar contra los delitos de odio y tener un mayor trato y sensibilización hacia las víctimas de los mismos. Entre ellas, en el último, este plan que ha terminado en 2025, una de las cuestiones muy importantes son las guías que pueden consultar en la página nuestra de la UNDOF, en la página web, y que pueden descargar cuestiones que tienen que ver como para poder identificar y el trato personas con discapacidad intelectual, o la guía de trauma que denominamos trauma y factores de estrés, que hemos desarrollado con una sociedad de psiquiatras legales en las cuales no hace falta que esa fuerza y cuerpo de seguridad, ese policía o cualquier persona que lo pueda descargar tenga conocimientos de psicología ni de psiquiatría, pero con determinadas preguntas se puede llegar a conocer si esa persona, esa víctima de delito de odio, puede estar entre un estrés postraumático e intentarlo incluirlo en la propia diligencia. Esto es muy importante para los fiscales en su escrito de acusación, que puedan incluso solicitar cuestiones que tengan que ver con daños morales. También hay otras guías, pero dentro de la semana que viene, dentro de nada, pues podrán descargar también incluso guía de discapacidad intelectual el primer interviniente, preguntas y respuestas, entre otras muchas que creemos que son muy importantes. También es muy importante el proyecto FISDO, financiado por la Comisión Europea, donde participamos como socios junto también ahí con Overaxio, Observatorio Español de Racismo y Xenofobia del Ministerio de Inclusión, y en el cual se eligieron 6 provincias en las cuales todos los cuerpos, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que tenían competencias en este ámbito del trato de víctimas, junto con el tercer sector, representantes del tercer sector de esa provincia, lo que hicieron fue crear unas comunidades de práctica con una metodología supervisada por la Universidad de Salamanca, en aras de ese mejor apoyo, trato hacia las víctimas, y que ha dado muy buenos resultados. Ha terminado en diciembre del año pasado y ha dado muy buenos resultados, y queremos extender a otras provincias, ¿no? Para terminar, también es muy importante el ir viendo la realidad, porque muchas veces, como vemos en los datos conocidos de nuestras estadísticas policiales del Ministerio del Interior, vemos que hay un número que no es, cuantitativamente no es muy elevado, pero aquí tenemos que observar el ámbito cualitativo y de la importancia, de la problemática que estos delitos acarrean a las víctimas y en general a la propia sociedad. Por ello, siguiendo encuestas que han realizado otros organismos, como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRA, que ya en las 2 últimas vemos que esa infradenuncia es que solo denuncian 1 de cada 10 personas. En nuestras encuestas, tanto la de 2021, como veremos que será publicada ya brevemente también la encuesta de 2024, sigue existiendo esa 1 de cada 10 solamente son los que denuncian. Lo nuevo que hemos incorporado en esta última y que hemos desarrollado también con la Universidad de Salamanca es también una encuesta no solo a víctimas, sino también a testigos de posibles supuestos delitos de odio. Aquí es muy importante ir conociendo esa realidad. Y nada, simplemente dar muchas gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, al tercer sector, por este trabajo conjunto, a otros ministerios, a la Fiscalía, al Consejo General Judicial, a otras cuestiones que estamos trabajando en un acuerdo interinstitucional, por ese trabajo conjunto en aras de las víctimas y al final de mejorar la sociedad, que es lo que queremos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por esta excelente introducción. Y con ello es un gran placer dar la bienvenida a Sara Jiménez Jiménez, nuestra primera ponente de hoy. Sara es directora general de la Fundación Secretariado Gitano y representante de España ante el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, la ICRI. Graduada en Derecho y con un posgrado en Derechos Humanos, ha sido impulsora de importantes iniciativas de defensa de derechos de las personas gitanas al asumir la dirección del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación, entre las cuales se destacan la coordinación del Servicio de Atención a Víctimas de Discriminación por Origen Étnico y Racial del Consejo para la Eliminación Racial o Étnica, su acompañamiento jurídico en defensa de casos de discriminación ante los tribunales y los programas CALI e Igual Trato. Las organizaciones de la sociedad civil suelen ser el punto de contacto inicial al que una víctima acude tras encontrarse con un incidente o delito de odio.
Conocen plenamente a las comunidades y sus necesidades, teniendo así la capacidad de apoyar de primera mano a sus miembros. Asimismo, trabajan estrechamente con las autoridades para asegurar que las víctimas recibirán un buen trato y consciente acceso a la justicia, evitando su revictimización y asegurando su empoderamiento. Buenos días, Sara, la palabra es tuya. Buenos días, os saludo desde Estrasburgo, justo estoy en sesión de ECRI y un placer el colaborar en esta sesión. Agradecer a ODIHR, a OSCE y a la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio la organización de este evento y bueno, un poquito os voy a acercar a la realidad un poco del trabajo que hacemos desde la Fundación Secretario Gitano, una organización que tiene 40 años de vida en el trabajo por la promoción de las personas gitanas y que desde el año 2000 se empezó a impulsar mucho la línea de la lucha contra la discriminación antigitana, ¿no? Llevamos desde la publicación de la Directiva 2000/43 de igualdad de trato, llevamos muchos años trabajando de cuál es la situación de discriminación que sufre el pueblo gitano, porque al final todos los datos nos corroboran que hay una discriminación estructural que afecta al acceso al empleo, al acceso a la vivienda, incluso a tener una educación de calidad y a tener una educación inclusiva, porque realmente hay situaciones de segregación escolar. Y para nosotros uno de los principales pivotes de trabajo es la lucha contra la discriminación. Lo hacemos atendiendo y acompañando a las víctimas de discriminación y delitos de odio a través del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico que nosotros coordinamos y en el que trabajamos junto con otras 7 organizaciones sociales desde el año 2009 para prestar asistencia a personas gitanas y a personas migrantes en el campo de la lucha contra la discriminación. También lideramos servicios autonómicos, porque aquí en España, como sabréis, la composición, nuestra configuración territorial, hay servicios o acciones que son estatales de todo el Estado y hay otras que son autonómicas. Es bueno porque se pueda conocer también que por competencias hay acciones que se hacen en las autonomías. Y llevamos servicio de asistencia a víctimas de discriminación específico que ha promovido la Administración de la Comunidad Valenciana y de Navarra. Para nosotros uno de los puntos principales de nuestro trabajo para, digamos, ayudar, acompañar y dar un buen servicio a las víctimas de discriminación es sensibilizar y formar a los actores clave. Anteriormente para mí es un placer compartir mesa con compañeros como Miguel Ángel Aguilar, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, porque son 2 actores o 2 ejes clave importantes en la labor que hacemos las ONGs y sobre todo en esa labor de sensibilizar y formar a esos agentes claves que pueden ser la policía, que pueden ser las fiscalías, que pueden ser nuestros jueces y juezas en nuestro país, determinados profesionales que trabajan en el ámbito de la inspección educativa, de la inspección laboral. Hay muchos actores profesionales que tienen que abordar la realidad y la situación en la que se encuentran los grupos vulnerables, acercarse a cuál es la realidad de las personas gitanas ante la situación de discriminación, cuál es su contexto de vida, al igual que las personas discapacitadas, las personas migrantes, todos esos grupos vulnerables que se ven afectados por el rechazo social y la discriminación y los delitos de odio. Por eso uno de nuestros principales ejes es ser formadores y acercar a todos estos agentes a cuál es la realidad del pueblo gitano. También realizamos acciones de incidencia en la política nacional, europea e internacional para que se dé respuesta a la discriminación y al antigitanismo, porque cuando hablamos de la asistencia a las víctimas, lo importante es que las víctimas tengan unas buenas respuestas en el sistema de derecho. O sea, que nuestra legislación dé respuesta a las situaciones de discriminación y antigitanismo que viven las personas gitanas en este caso. Por eso contribuimos a la reforma dentro de la Ley de Igualdad de Trato, contribuimos a la reforma de que en el Código Penal se incluyese el antigitanismo como una causa específica de discriminación, porque cuando realmente trabajas con la víctima, lo que hay que promover es que el sistema dé una respuesta eficiente. Y eso pasa también porque las políticas de lucha contra la discriminación en España, como la legislación, incluyan estas realidades, que a veces os compartiré, he tenido durante años la sensación, ¿no?, de que cuando hablamos del acceso a la igualdad, tenían las propias instituciones, la propia política pública, tenía muy interiorizado el trabajo en la igualdad de género, por ejemplo,
pero no tanto en la lucha contra la discriminación. En España en los últimos 15 años ha habido, desde mi perspectiva, un cambio muy relevante porque se ha ido introduciendo esta materia, pero incluso tenemos que ir en pasos mucho más avanzados para dar respuesta a la situación de las víctimas. También empoderamos y capacitamos a las personas gitanas. Tomás ha referido a los límites, a las situaciones de infradenuncia. Es que es muy importante dentro del trabajo que nosotros hacemos informar a las víctimas de cuáles son sus derechos, empoderarlas para que denuncien los casos de discriminación, o sea, acompañarlas para que vean esto viable, para que esas situaciones de infradenuncia que en muchas ocasiones vienen motivadas porque las víctimas te dicen, las personas gitanas tienen asimilada el rechazo social. O sea, un joven gitano tiene asimilado que puede ir a una discoteca y que no le dejen entrar por ser gitano, o que quieran alquilar una vivienda y que tampoco puedan por lo mismo, o que las mujeres gitanas vayan a un centro comercial y ya llegan a ver normal a no quitarse el guarda de seguridad de encima. O sea, hay personas que como viven en cascada situaciones de discriminación de una forma muy cotidiana, pasa a los gitanos y pasa a otros grupos de población, entonces lo que sucede es que la asimilan. Entonces hay que informar, acompañar y empoderar a las personas para que denuncien los casos, para que realmente esto es muy importante para corregir esas situaciones de infradenuncia. Además, hay que hacer campañas de sensibilización a la sociedad. Cuando hablamos de discriminación, creo que es importante abordar la sensibilización de nuestra sociedad y por eso nosotros tenemos toda una batería de campañas para hacer concienciación social de las consecuencias que tiene que a una persona se le rechace por lo que es, porque realmente hay vulneración de derechos en cascada. Cuando a una persona se le está vulnerando el derecho a la igualdad, además se le vulnera el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho al acceso al uso de servicios, el derecho a la educación. Y lo que hacemos también dentro de nuestra organización son litigios estratégicos. Aquí con Miguel Ángel hemos desarrollado uno con algunos y tenemos muy buena coordinación para toda esta parte con la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación y con las policías. Porque lo que hacemos es establecer, hemos desarrollado más de 40 litigios estratégicos en distintos órdenes jurisdiccionales, porque hay vulneraciones de derecho que las defendemos cuando son cuestiones penales, las elevamos a las fiscalías y las llevamos por el ámbito penal, pero también hay en el ámbito laboral, en el ámbito contencioso administrativo, hay otros ámbitos de defensa. Entonces, estos litigios lo que intentamos es que trabajarlos muchísimo. Cuando hablamos de defensa de víctimas, ver cuál es el perfil de la víctima, si está dispuesta a hacerlo, si es un caso que podemos elevar socialmente, porque el litigio estratégico también tiene un cauce de sensibilización y de concienciación hacia la propia sociedad. Y lo que intentamos es que esté muy armado el propio procedimiento, trabajar mucho con la víctima para ir consiguiendo respuestas de los tribunales a situaciones de discriminación que sabemos que son repetitivas, continuadas, en este caso con la población gitana. O sea, elegimos casos que creemos van a tener una repercusión directa en otras personas gitanas y van a tener una repercusión directa en la jurisprudencia que se puede ir generando por parte de los tribunales. Como organización participamos en el ciclo de la Comisión Europea que tienen el monitoreo de discurso de odio. Ahí estamos focalizados. No han puesto mi presentación, no sé, habíamos quedado que iban a proyectarla, no sé si es que ha habido algún problema. ¿Me oís? Estamos solicitando que lo pongan. Ahí se ve. Entonces, si pasan a la primera, que es la que estaba contando y estaba esperando a ver si se veía, y por eso ya os he dicho que no, si pueden pasar a la siguiente slide. Pues esto es un poquito la introducción que os acabo de contar y nosotros pasamos a la siguiente y tenemos una serie de publicaciones. Hemos hecho más de 20 informes de discriminación y comunidad gitana. Eso, si pueden pasarme la slide, por favor. Más de 20 ediciones de informe, porque hemos sido una organización que hemos intentado visibilizar
la discriminación cotidiana a la que se enfrentan las personas gitanas. Más de 4.600 casos documentados. Como os decía antes, de litigios estratégicos aproximadamente 40 litigios y luego materiales, hemos realizado distintos materiales, guías para acercar a los agentes profesionales clave que son cuerpos policiales, abogados, periodistas, a distintos actores de la sociedad para acercarles sobre la realidad de las víctimas de la discriminación y concretamente la realidad de las víctimas gitanas. Ahí veis todos esos materiales, los tenemos en la Fundación Secretariado Gitano en nuestra web, a los que podéis acceder, incluso algunos están traducidos al inglés, ¿no? Porque abordamos distintas materias, la discriminación interseccional, porque a veces, y muy centrado en el género, las condiciones de ser mujer y gitana, más tener otro tipo de cuestiones, hacen a que ese tipo de víctima sea más vulnerable. Por ejemplo, eso lo tienen que tener en cuenta los actores que atienden a personas gitanas, cualquier actor clave que pueda acompañarla en un proceso. El ser mujer y gitana y vivir en una situación de pobreza, que es algo muy común por los altos índices de pobreza que viven las personas gitanas, ese perfil hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces tenemos distintos materiales que ponemos donde analizamos determinadas cuestiones. Por ejemplo, hablamos de discriminaciones estructurales y en nuestro país una de las mayores discriminaciones estructurales que tenemos es que una gran parte de la población gitana vive en situaciones de infravivienda y chabolismo, por ejemplo. Pues tenemos un estudio específico que explica cuántas personas viven en esta situación y realiza, digamos, propuestas para acabar con ella. Pasamos la diapositiva. ¿Cómo atendemos a las víctimas? Tenemos diseñado un protocolo de intervención para los casos de discriminación. Nosotros tenemos expansión, estamos presentes en todo el territorio, tenemos más de 73 oficinas de la Fundación Secretariado Gitano y tenemos en cada una de las localidades personas que atienden de una manera especializada las situaciones de discriminación. Cuando detectamos un caso, que también quiero que sepáis, que normalmente los casos se detectan no porque te venga la persona, no sé que sea algo muy grave de manera directa denunciando la situación de discriminación, sino porque viene a hacer uso de otros servicios de búsqueda de empleo, de ayuda educativa, para cualquier otra cuestión que se necesita y en muchas ocasiones es cuando te cuentan las situaciones de discriminación que están padeciendo. Entonces, una manera de detección, y por eso es importante el trabajar de manera unida a la sociedad civil, es porque estamos unidos a los grupos de población que viven estas situaciones de discriminación. Cuando detectamos un caso, lo que hacemos es investigarlo. Lo primero de todo, tenemos entrevista individualizada con la víctima, pedimos también, siempre todo esto es con mucha confidencialidad y el consentimiento de la víctima, vemos los datos, la escuchamos, es muy importante una escucha activa, empática, no prejuzgar nunca a la víctima porque ya vienen con una situación muy complicada a nivel emocional, hay que tener en cuenta que, fijaros yo, los gitanos es que te duele mucho sentir el rechazo por ser lo que eres. Es que emocionalmente hay un contexto de la víctima que es complejo. Lo que hacemos es tener todos los casos registrados, utilizamos toda la terminología desde el año 2000 de la propia Directiva 2000/43, si un caso es discriminación directa, indirecta, si es interseccional, utilizamos esta terminología y también tenemos la casilla de cuando un caso ya es un delito de odio. O sea, que diferenciamos entre lo que es la discriminación y los hechos discriminatorios que pueden constituir un delito. Lo que hacemos es intervenir. En muchas ocasiones hacemos interlocución con la otra parte, negociación, mediación, actuaciones extrajudiciales. Yo creo que esto es importante también que se sepa, que cuando un caso no es de denuncia directamente, denuncia penal, denuncia a las fiscalías, hay otros organismos y otro trabajo que se puede realizar con las oficinas de consumidores y usuarios, con la inspección educativa, con la inspección laboral. Se puede a un departamento de recursos humanos de una empresa remitir una queja discriminatoria. O sea, nosotros empleamos todos los cauces que pueden ser viables para resolver esa situación. Hacemos siempre seguimiento del caso y un cierre y una evaluación del caso. Todo esto lo tenemos dentro de lo que es nuestro protocolo y es así como actuamos y como lo tenemos registrado a nivel de datos en nuestra base. Pasamos la diapositiva. Cuando decía antes de la importancia del trabajo con los actores, nosotros creemos que somos un punto de unión cercanos a las víctimas, pero es imprescindible la coordinación y yo creo que aquí en España hemos crecido, cuando veo las realidades europeas,
mucho en coordinación de la sociedad civil con los actores clave. Si podéis pasar, por favor. Y es vital colaborar con los fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros ha habido casos de discriminación que gracias a un buen atestado policial hemos logrado que tenga un éxito luego el propio procedimiento judicial. Esos servicios policiales especializados, formados, conociendo además el que esos cuerpos y fuerzas de seguridad cada vez más conocen cuál es la realidad del pueblo gitano, ¿no? Entonces yo creo que allí ese es imprescindible, con todos los cuerpos policiales, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, creo que ahí se ha crecido. Y luego con las fiscalías especializadas. Ya empezamos en Barcelona en el año 2005, que fue la primera fiscalía especializada que dirigía Miguel Ángel, y ahora vemos con la creación, digamos, de todas las fiscalías provinciales, también vemos que esa especialización está teniendo un buen impacto en lo que es la defensa de los casos. Tenemos una coordinación directa cuando un caso es elevado a la Fiscalía con los fiscales que dirigen, también con el propio fiscal a nivel estatal, reuniones de seguimiento para que se vea cómo está yendo los casos y la defensa de las situaciones de delitos de odio o de delitos discriminatorios, y creo que eso es muy relevante. Cuando no son casos penales, también tenemos instancia y coordinación con otros actores, como el defensor del pueblo. Es importante también, como os decía antes, las inspecciones de trabajo y de seguridad social, la inspección educativa, las oficinas de consumo, los colegios de abogados y las plataformas de Internet, cuando realmente tenemos casos que denunciamos a las propias plataformas. Entonces yo creo que el cuerpo potente para defender bien a una víctima es establecer estos nexos de coordinación, porque cada actor tiene un papel fundamental. Creo que merece que hablemos de víctimas y lo que voy a intentar es que escuchéis de alguna forma lo que son las víctimas. Por eso me gustaría que pasemos a la siguiente diapositiva, ya que proyecten unos minutitos de testimonios de qué es lo que les pasa a las víctimas de discriminación. Silencio, por favor, vamos a grabar. Me llamo Matilde Manzano. Me llamo Lisardo. Hola, buenas. Me llamo Kelion, tengo 19 años. Mi nombre es María del Carmen Corte Amador, soy abogada. Me dedico a la limpieza de una empresa. Y trabajo de camarero. Tengo 44 años. Mi nombre es Fernando Morión Fernández, tengo 29 años. Tengo 19 años y actualmente estudio un grado de Administración y Empresas. Sí, soy psicopedagogo. Yo creo que en la sociedad sí discriminan a los gitanos. Por ejemplo, en el instituto, porque nos metieron en una clase de 24 personas y las 24 personas eran gitanos. Y dentro de esa clase no estudiábamos, nos daban fichas para colorear y estaban primero de la ESO. Pero luego, por ejemplo, en tercero me metieron, había tercero A, tercero B, tercero C y me metieron en el A. Había un nivel muy alto para mí porque como no me habían ayudado, no me habían explicado cómo eran las cosas, pues yo me sentía en la clase como diciendo, ¿qué hago yo aquí? Que yo por eso dejé de estudiar. Hay varias cosas que son necesarias para luchar contra la discriminación. Una de ellas, sin duda, es la educación. La discriminación o el rechazo social que tenemos los gitanos y las gitanas se manifiesta de diferentes formas y es permanente y constante. Vino la policía, nos paró, pero además de mala manera, y éramos todos menores. Pero yo, como parecía payo, pues me dijo, tú no, tú sigue. Estaba limpiando y me encontré un anillo en el suelo. Bueno, estaba en la mesa, se cayó por el suelo y yo, claro, al limpiar lo cogí, inmediatamente lo llevé a recepción y yo se lo digo a la encargada y me dijo la encargada, Mati, ha superado la prueba, porque simplemente por ser gitana te tenemos que meter pruebas. Quedé flipada, me quedé helada. Dije, ¿pero esto qué es? ¿En qué país vivimos? Situaciones cotidianas que simplemente por tu origen étnico te marcan un antes y un después, de tal manera que sufres de manera directa una vulneración hacia un derecho fundamental que es la dignidad de las personas.
Evidentemente estamos hablando de discriminación, de racismo, de rechazo a la persona por ser gitana. Yo cuando me veo discriminado siento decepción porque en pleno siglo XXI que te discriminen por ser gitano. Porque yo soy un ciudadano de pleno derecho y por lo tanto tengo que tener una vida como la puede tener cualquier otro ciudadano. Porque nosotros somos personas como cualquier otra persona, no somos diferentes a nadie y no nos comemos a nadie. Yo creo que esto se tiene que acabar ya de una vez. Las mentes tienen que abrirlas, porque gracias a Dios nos ha hecho a mí gitana y a otro payo y a otros chinos. Somos personas, no somos bichos raros. Este vídeo que os he puesto forma parte de una de las campañas de sensibilización que intentamos abordar lo que eran los prejuicios, los estereotipos y las consecuencias que la discriminación tiene en las personas gitanas. Y yo creo que es importante ponerse de la mayor forma posible en la piel de cualquier grupo, cualquier persona que vive el rechazo y la discriminación y en qué se traduce. Y por eso es importante, tenemos que atender y hay que asegurar una debida atención a las víctimas de los delitos de odio. Tener en cuenta cuáles son las circunstancias y la naturaleza, digamos, en la que se está produciendo ese delito y los daños que causan. Creo que es muy importante ver también cuál es la situación de la víctima. Aquí sí que os diré que en muchas ocasiones hay muchos miedos a las consecuencias que puede tener en un entorno pequeño. Nos ponemos a una persona en una ciudad que no sea muy grande y que se sepa que está denunciando un determinado delito de odio. Las víctimas viven miedo, tienen miedo a dar ese paso a denunciar y a las posibles consecuencias que pueda tener en su vida, porque al final piensan que todo el mundo se entera en todo y eso va a tener una consecuencia negativa. Entonces hay que contemplar esas situaciones de miedo, por eso en el acompañamiento hay que actuar, digamos, muy importante y de forma muy prudente con las víctimas, los familiares, que se sientan acompañados, darles seguridad, sobre todo no cuestionarles. Las víctimas de discriminación durante X tiempo han sido muy cuestionadas o no se ha dado importancia en muchas ocasiones cuando han querido acudir a pedir digamos, ayuda. Hay que llevar a cabo la toma de la denuncia y las declaraciones un poco en espacios que se respete la privacidad de la víctima y que haya generar ese ambiente para que la víctima manifieste o comparta la situación discriminatoria. Hay que intentar también eso, lo digo porque a veces atendemos a víctimas que viven en ciudades pequeñas y que el presunto agresor pues es fácil tener el contacto. Entonces, esas cuestiones de contacto con el posible agresor hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sobre todo es que la víctima se sienta protegida, escuchada y dar tranquilidad tanto a ella, y en muchas ocasiones vienen familiares de la propia víctima mostrándonos también ese propio temor o esa cierta inseguridad, así dan el paso a denunciar. Yo creo que es importante tener esto en cuenta. Pasamos a la siguiente y para continuar un poco por esas pautas, ¿no? De una atención a lo que es la víctima. Y creo que hay que permitir que eso, sobre todo es muy importante el acompañamiento. Lleva además un acompañamiento constante durante todo el procedimiento, desde el inicio hasta el final. Nosotros, por ejemplo, como organización, acompañamos a las víctimas en todo el momento. Y es importante el papel que tenemos las entidades y los servicios profesionalizados que tenemos las entidades en atender a las víctimas. Y eso es complementario a acompañarla al juzgado, acompañarla a determinado servicio policial, incluso hablar con ellos antes de que tienen la declaración. O sea, yo creo que el acompañamiento durante todo el procedimiento es muy importante y protegerla frente a la victimización secundaria. Llevamos muchos años en esto. Yo he visto en ocasiones también cómo en determinados juzgados la víctima no se ha sentido comprendida, sino que más bien se ha sentido prejuzgada. Y debo decirlo así, porque no se ha sentido acompañada. Determinadas formas de enfocar las declaraciones, incluso a veces cuestionadas. Siento decirlo
pero ya ahora está habiendo mucho cambio con toda la profesionalización del sistema jurídico, pero a esto también nos hemos estado enfrentando, ¿no? O sea, que yo creo que es importante ver las mejoras y ver dónde hay que seguir trabajando. Yo creo que el sector jurisdiccional de nuestro país, los jueces, se debe avanzar más en formación a los jueces, igual que se ha hecho y tomando modelo de referencia los propios fiscales, y igualmente las propias cuerpos policiales. Creo que ahora hay otro actor que me parece importante, y sobre todo lo que anteriormente también os he dicho, dar credibilidad a la versión, a la percepción de los hechos. Y únicamente también os diré, para finalizar, que en procedimientos judiciales también vemos que es difícil a veces las defensas, a veces hay mucho archivo provisional por eso, porque los temas de discriminación a veces no están suficientemente interiorizados en el sector jurídico. Las dilaciones indebidas de los procedimientos. He tenido procedimientos que desde que la víctima denuncia hasta que se tiene el juicio han pasado 7 años y lo han vivido como un calvario. A veces la víctima ya quiere tirar la toalla. O sea, dilaciones indebidas, archivos, profundizar bien en la respuesta que se da en el sistema de protección, porque si no, al final lo que hay que buscar es que la víctima sienta que se defienden sus derechos, que el sistema está dando respuesta a situaciones de discriminación. Así que espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias. Mil gracias, Sara. Y muy interesante esa idea de la vulneración de derechos en cascada, porque va justo en línea con lo que siempre transmitimos, que los delitos todos son delitos de mensaje y tienen una tendencia de irse intensificando, y por eso es tan importante la respuesta adecuada y a tiempo, ¿no? Recuerdo a todas las y los participantes que hay una función de preguntas y respuestas, y ahí pueden colocar sus preguntas, pero yo voy a permitirme hacerte una pregunta, Sara. Y quisiera escuchar una o dos recomendaciones principales para mejorar la coordinación entre todos estos actores en cuanto a dar un trato respetuoso a las víctimas, porque sabemos que ninguna autoridad y ninguna organización puede hacerlo solo. Sí, bueno, yo creo que estamos en ello, porque ya hay constituidas mesas, digamos, donde compartimos sociedad civil con cuerpos policiales, con fiscalía, los actores. Yo creo que esto hay que potenciarlo, y luego a nivel provincial también ir potenciando ese tipo de reuniones, porque al final las cosas pasan en las localidades. Entonces, que los grandes lazos de unión estatal, estructuras estatales, que también haya como cada vez más fortaleza del trabajo territorial, las fiscalías provinciales, los cuerpos policiales provinciales, las ONGs que tenemos trabajo en cada una de las localidades, ir esos flujos de coordinación y estableciéndolos de una manera pautada. Yo creo que es en ese camino en el que estamos y en el que hay que impulsarlo. Muchas gracias, Sara, por eso, por la presentación excelente. También te comento que hay una pregunta aquí en el chat sobre la justicia restaurativa, por si por escrito pudieras responder. Y con eso voy a dar la palabra a mi colega Lara para que continúe con el programa. Muchas gracias, Micaela. Es un honor darles la bienvenida a 2 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esos organismos suelen ser los primeros intervinientes, después de un delito de odio, en otorgar protección, amparo y justicia a las víctimas. Siendo representativos del Estado, su conducta es crucial para asegurar que éstas reciben el apoyo que necesitan. El teniente Daniel Moreno Gómez, jefe del equipo Mujer Menor Central de la Guardia Civil desde el año 2017, ingresó en la Guardia Civil en el año 2008. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y ha recibido formación especializada en diversos ámbitos relacionados con colectivos vulnerables. Es experto y representante institucional de la Guardia Civil en cuestiones sobre víctimas vulnerables, delitos contra la mujer, delitos con menores víctimas o testigos, así como otros colectivos potenciales víctimas de delitos de odio. Asimismo, contamos con la presencia de Ana Isabel Sánchez Valle, inspectora jefa responsable de la Brigada de Información de Algeciras. Es la responsable de la investigación de los delitos de odio y extremismos violentos de la Brigada, así como de la dirección del equipo de extremismo violento y odio EVO de Algeciras. A lo largo de su trayectoria, el equipo ha tejido una estrecha relación con la Fiscalía especializada en delitos de odio, así como con diferentes asociaciones volcadas en la defensa de los derechos de colectivos vulnerables. Esto ha permitido su activa participación en diferentes foros para visibilizar la labor del Cuerpo Nacional de Policía al respecto. Daniel, la palabra es suya.
Muchísimas gracias, Lara. Y bueno, agradecer a tanto a ODIHR como a la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio la invitación a participar en este webinar. Creo que es muy importante que, pues, bueno, que confluyamos desde distintos ámbitos y un lujo compartir mesa, pues por un lado con el fiscal, evidentemente, y con Sara Jiménez, que la sigo desde hace tiempo. Y muchas de las cosas que ha dicho, digamos que me han servido para apuntillar lo que yo quería comentar, porque bueno, vamos en la misma línea y la última reflexión que ha hecho a raíz de la pregunta de Micaela, pues tiene bastante que ver con pues con lo que yo pensaba decir respecto al trabajo policial. Voy a compartir la pantalla, creo que ya está, y nada, voy a empezar. Un poco la idea, pues cuando hablé con Lara y con Micaela para ver qué es lo que buscaban de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es sobre todo ver qué necesitan las víctimas en este trabajo policial que hacemos. Como he mencionado, la intervención de Sara ha sido pues bastante acertada en ese sentido en cuanto a esa cooperación y esa colaboración entre todos los agentes que trabajamos en esto. Entonces, bueno, voy a incidir un poquito más en esa línea. Y en primer lugar, en cuanto a actuación policial con víctimas de delitos de odio, bueno, por un lado, digamos que el trabajo policial tiene dos vertientes. Conocemos mucho la parte de persecución del delito, la parte de esa investigación de los delitos y detención del autor, pero tenemos una vertiente anterior, una vertiente previa, que no tenemos que olvidar y creo que cada vez se está impulsando más bueno, que es fundamental porque podemos ayudar incluso a prevenir. De hecho, sí que se ve que se pueden prevenir este tipo de conductas, de infracciones, etcétera. Entonces, esa labor preventiva, por ejemplo, con campañas de sensibilización bueno, que hacen bien las entidades, bueno, en colaboración, pues en ocasiones hacen en colaboración con nosotros, con los cuerpos policiales, y bueno, esa labor preventiva también, ya no solo en centros escolares, sino a la sociedad en general, en cuanto al trabajo que realizamos pues, en el ámbito de delitos de odio y de esa atención a víctimas. Y luego, una parte que no quiero dejarme en cuanto a ese auxilio a estas víctimas. Insisto, esto es una labor previa, incluso en el caso aunque no sea delito, pero bueno, el poder auxiliar y destacar esa faceta que tienen los cuerpos policiales en relación a el servicio al ciudadano. Nosotros estamos por ayudar al ciudadano. Entonces es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, piensan que estamos para perseguir delitos y a los delincuentes, pero esa faceta creo que es fundamental y es la que bueno, se está impulsando en los últimos tiempos. De la infradenuncia, que ya ha mencionado por un lado Tomás y por otro lado Sara, evidentemente es algo que existe en estos colectivos, pues bueno, en estas víctimas de odio, pues al final son colectivos más vulnerables. Y bueno, no dejamos de pensar en los motivos que puede haber. Entonces, la labor policial en este sentido es que deje de haber estos motivos. En muchos casos, pues bueno, además en el vídeo, incluso lo ha comentado, el vídeo que ha proyectado Sara, pues porque no se fían de las instituciones o piensan que no va a servir de nada o incluso desconocimiento, no saben que pueden ser víctimas de delitos. Por ejemplo, las personas sin hogar es un colectivo que en muchas ocasiones no son conscientes de que están sufriendo pues bueno, estos delitos y no, bueno, y son delitos en sí. Ellos lo ven como algo normal simplemente por vivir en la calle. Y luego, bueno, esa vergüenza y ese miedo a represalias. Entonces, en ese sentido, pues bueno, destacar esa labor, el énfasis que ponemos los cuerpos policiales en conocer estos colectivos, conocer cómo, pues bueno, su realidad y la manera en la que podemos trabajar. En cuanto al conocimiento de delitos que nosotros tenemos a nivel policial, nosotros podemos conocer que se está cometiendo un delito de diversas maneras. Las más habituales, pues por un lado es el aviso, esa llamada de teléfono que nos realizan al 112, al 062, 091, 092, los teléfonos de emergencias para poder, bueno, pues acudir cuando está ocurriendo un hecho en este momento. Luego, pues porque viene a denunciar en dependencias policiales, que ahora ahondaré un poquito más en ello. También por terceras personas que nos comunican un posible delito pues de discriminación y luego actuación de oficio, pues si nosotros, sobre todo con los discursos
de odio, lo que son las conductas de odio en redes. Pero bueno, ahí sí que hay bastante trabajo de monitorización que creo que mi compañera Ana va a profundizar un poquito más en esa parte de investigación. Cuando vienen a denunciar, bueno, nos encontramos muchas veces con dos casos. Por un lado, cuando vienen acompañados por familiares o solos, pero bueno, por familiares, hay mucho desconocimiento y están muy perdidos. Entonces, bueno, nuestra labor ahí es que se sientan, hacer que se sientan pues más arropados, más apoyados. Pero afortunadamente en muchas ocasiones lo que estamos viviendo, estamos experimentando es que vienen acompañados por asociaciones. Sara lo ha comentado en relación con las personas gitanas, pero bueno, con otros colectivos, personas con discapacidad, colectivo LGTBI, pues también es importante ese acompañamiento de las asociaciones. Y bueno, ese trabajo que estamos haciendo para mejorar va mucho en esa línea, en que, bueno, que normalicemos que muchas víctimas vienen acompañados por algún miembro, algún representante de estas asociaciones para sentirse respaldados y apoyados. Y eso es algo que nosotros tenemos como cuerpo policial, pues tenemos que, bueno, que ser conscientes de ello y que saber la utilidad que tiene. De ahí bueno, la importancia de esa recogida de denuncia junto con la persona de la asociación en cuestión. Y bueno, en ese sentido, pues se fomenta esas relaciones previas a nivel provincial, ya lo ha mencionado Sara. Es importante a nivel estatal, sí que se da mucho impulso a esta colaboración tercer sector, fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentalmente también a través del trabajo que hace la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, pero bueno, también de manera, pues cada cuerpo policial intentamos fomentarlo, pero es importante que eso luego descienda a nivel territorial, que es donde realmente ocurren estas situaciones. Y lo importante es eso, que haya un punto de contacto, que cuando tengamos alguna incidencia pues con alguna persona de un colectivo concreto, el que sepamos dar respuesta, el que sepamos a quién acudir, etcétera. Entonces creo que eso es algo que estamos realizando, pero bueno, que siempre vamos a poder mejorar y seguimos trabajando, pues bueno, para que cada vez sea mejor y bueno, y con distintos colectivos, pues esas guías que ha mencionado Sara, pues con personas gitanas, también con personas con discapacidad que ha mencionado Tomás, bueno, tenemos esas guías de actuación policial, de saber cómo a nivel policial podemos trabajar. ¿Qué necesitan las víctimas de nosotros, de los cuerpos policiales? Evidentemente, una atención especializada y personalizada, que, bueno, cada vez tenemos más esa sensibilización, perdón, que se realiza en la sociedad, también se realiza de manera interna y bueno, y contando pues eso, en muchas ocasiones con el tercer sector para que vengan ya no solo a darnos formación, sino a hacer esa labor de concienciación. El no prejuzgar, que ha dicho Sara, que muchas veces no vienen, bueno, muchas veces, cada vez menos, pero bueno, que todavía está ocurriendo, no vienen a denunciar por ese miedo a que se le prejuzgue, a que no se le crea, a que piensan que es incluso culpa de la víctima en cuestión. Entonces, es muy importante eso, dar credibilidad a los hechos y investigar el delito. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener, y de ahí esa labor, eso, insisto, no solo de formación, sino también de concienciación dentro de los cuerpos policiales. Ese trato respetuoso y entorno amigable, que bueno, que es algo que se da por hecho, pero que hay que incidir y hay que resaltarlo siempre. Entonces, bueno, al final lo que tenemos que transmitir es que les vamos a ayudar a las víctimas. Eso es fundamental. Nosotros estamos para ayudar, pero ellas, las víctimas, se tienen que sentir, tienen que sentir que las vamos a ayudar. No, no basta solo con que nosotros lo digamos, tienen que sentir que esa ayuda es real y que somos una puerta, porque en muchas ocasiones eso, somos la puerta, como ha comentado Lara, bueno, a empezar a recibir esa ayuda, a empezar a salir de esa situación que le ha ocurrido. Desde ahí esa importancia. Aquí no voy a extenderme, pero sí que decir que, bueno, en función de la gravedad, nosotros sí que tenemos ese grado de especialización para poder atender de la mejor manera posible a pues cualquier víctima de estos colectivos, víctimas más sensibles. Y en cuanto a nuestra actuación policial y cómo trabajamos, pues, por un lado, a nivel interno hay un enfoque multidisciplinar. No se trabaja solo desde una unidad especializada, sino que toda la Guardia Civil tiene esa mentalidad y esa actuación y esa capacidad para poder actuar bueno, en este trato a las víctimas, en esta atención a las víctimas.
insistimos en esa formación y actualización, pero creo que lo más importante, lo que define esa mejora con respecto al trabajo que realizábamos hace años es esta coordinación. Por un lado, entre fuerzas y cuerpos de seguridad y policía local, pero por otro lado, bueno, especialmente eso con fiscalía y bueno, juzgados y tribunales, porque al final hay que trabajar de la mano. Y aparte de esa coordinación más institucional, bueno, con el tercer sector, el conocer esa realidad y que no acudamos a ellos simplemente cuando ha sucedido algún hecho delictivo, alguna situación en la que una víctima pues, se vea afectada. Que haya una comunicación fluida, que no sea eso solo para cuando ocurra algo, sino anticiparnos a eso, el tener esa relación, el saber en nuestra demarcación, en nuestro territorio, con quién podemos contar. Si ha habido una situación o tenemos a una víctima gitana, pues el poder hablar con ella, o con la asociación que se encuentra en, pues eso, por ejemplo, en Albacete, y poder ver la manera de hacer ese acompañamiento conjuntamente, que creo que es lo fundamental. Un trabajo conjunto, ir de la mano. O sea, todos buscamos lo mismo, que es ayudar a las víctimas, entonces no podemos trabajar cada uno por nuestra cuenta, sino que tiene que haber esa colaboración. Luego a nivel internacional, en casos más, pues más cuando salga de nuestras fronteras, y bueno, esa cooperación que ya he mencionado con sectores sociales. Para terminar, comentar dos casos que hemos tenido más recientemente. Uno, hablamos de una persona con discapacidad intelectual que fue víctima de una agresión sexual y una asociación concreta, la Fundación A la Par, contactó con nosotros para ver la manera de pues, realizar, de interponer denuncia, etcétera. Entonces, pues después de ese primer contacto, pues localizamos a la persona especialista en el territorio en el que habían ocurrido los hechos, se coordinaron para tomar declaración a la víctima. Antes de eso, pues la Fundación de la Par realizó una valoración previa sobre el grado de discapacidad de esta persona para, bueno, para conocer a la hora de abordar, pues eso, de realizar la denuncia, pues conocer pues, bueno, esas limitaciones que pueda tener y ver la manera de abordarlas. Y aquí bueno, pues, aparte de hablar también con la madre para obtener esa información, en la recogida de la denuncia es importante eso, que estaba el facilitador presente. Evidentemente, pues no es algo que se ha incluido desde el anterior plan de actuación, se está impulsando mucho más. Y bueno, y luego también se facilitaron los derechos en lectura fácil, otro de los avances, otra de las mejoras que tenemos que destacar, y ya se instruyó diligencias. Otro caso práctico, aquí hablo de acoso escolar a una persona colectivo LGTBI. Nos llegó por dos vías. Por un lado, vinieron a denunciar al cuartel, ¿vale? Vino con la madre, pero por otro lado, también con la Fundación ANAR, Ayuda a Niño y Adolescente en Riesgo, nos comunicaron. También tenemos una colaboración muy estrecha con esta fundación, que sobre todo trabaja con menores, y bueno, nos comunicaron esta situación. Así que, bueno, en ese sentido, pues tuvimos esa doble comunicación y lo que hicimos fue, pues bueno, pues, realizar la investigación, ver qué es lo que estaba ocurriendo y sobre todo eso, arropar a la víctima, que eso es algo que no se nos puede olvidar. Tenemos que ser conscientes de la dificultad añadida que tienen estas víctimas para venir a poner denuncia, ¿vale? O sea, ahí hay en muchas ocasiones incluso una doble vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa dificultad y tenemos que intentar pues, erradicarlo y que no suponga una dificultad añadida. Y luego, pues también esa comunicación, cada vez que tenemos algún caso de delito de odio, pues ese traslado a la Fiscalía de Delitos de Odio y en este caso fue a la sección de menores de Madrid al tratarse de un menor de edad. Y por mi parte nada más, para dejar a mi compañera que complemente y muchísimas gracias de nuevo por haber querido contar con nosotros aquí. Muchísimas gracias, Daniel, por tu intervención. Ana Isabel, la palabra es suya. Hola, buenos días. Bueno, buenos días de nuevo. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre del Cuerpo Nacional de Policía y de la Comisaría General de Información la invitación pues, para poder participar en este foro y además hacerlo con un tema de tanto calado como el que estamos analizando. Para poder dimensionar el fenómeno que estamos viendo, me gustaría referir que en un contexto
de mutación global que está caracterizado por la mundialización tanto de la economía como una aceleración de la movilidad, la comunicación, la integración. También paralelamente estamos asistiendo a incesantes actos de intolerancia, de discursos y de delitos de odio, radicados en un rechazo a la condición social o cultural, religiosa, política que puedan tener las víctimas. Y estos hechos están basados en el desprecio al otro, en el que es diferente, que en definitiva lo que hace es alimentar la quiebra de la convivencia democrática. La Fiscalía Especial de Delito de Odio nos viene diciendo en los últimos años que hay un aumento en este tipo de delitos, lo cual subraya la necesidad y la urgencia de mejorar tanto la prevención como la atención a las víctimas. Yo voy a organizar la presentación, que entiendo que estáis viendo también, en cuatro apartados. Un segundito, por aquí. Primero vamos a ver el impacto que tienen las comunidades. O sea, las víctimas de delitos de odio se diferencian de otras víctimas principalmente porque hay una manifestación clara del rechazo a su propia identidad. O sea, la víctima no puede eludir la agresión porque son sus propios rasgos inherentes los que la motivan. Y es la propia naturaleza del delito, a diferencia de lo que ocurre con otros, lo que puede provocar un mayor impacto emocional y cognitivo, tanto para la propia víctima como para la comunidad de pertenencia. Por esto los delitos de odio no solo afectan a la víctima, esto es muy importante, no solamente afectan a la víctima directa, sino que también generan tensión, generan división en las comunidades enteras. O sea, vamos a decir que el delito de odio en este caso tiene una clara proyección colectiva. ¿Y cómo lo manifiestan las comunidades? Pues miren, en primer lugar, con una notable alarma por la intensificación actual de actos de intolerancia, de discriminación. En segundo lugar, una preocupación clara por la emergencia de discursos totalitarios. En tercer lugar, hay una preocupación también por la creciente polarización social. Gran desinformación, manipulación, la confrontación. Aquí corremos el riesgo que llamamos de hackear mentes, donde el todo vale, tiene su cabida, y donde se puede asumir eso que tantas veces hemos oído de que el fin justifica los medios. Y en último lugar, hay una consternación por los desprecios a instituciones que son democráticas. La ONDOD, en este caso, dice que la ONDOD es la Oficina Nacional de Delito de Odio, de la que tenemos aquí como ponente a Tomás, un 40% de las víctimas de delitos de odio no denuncian. Ya ha salido por todos los ponentes anteriores, de forma magistral, la palabra infradenuncia. Efectivamente, no denuncian por miedo a represalias, por desconfianza. O sea, hay los infras, infradenuncia, infradetección, infraconfianza. En segundo lugar, las comunidades que sufren ataques reiterados experimentan también una disminución en la cohesión social, por lo tanto, un aumento también de la polarización. Los foros internacionales, como el Consejo de Europa, vienen advirtiendo que la impunidad de estos delitos lo que hace es claramente reforzar el extremismo y la convivencia pacífica. Voy a pasar al siguiente. Por aquí. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuáles son? No me dejan ahora pasar. No sé si, Lara, si tú desde ahí le puedes echar una mano. No consigo pasar la diapositiva. Hablo de las necesidades que tiene la víctima. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, digamos, somos los profesionales que con mayor frecuencia vamos a actuar en primera instancia con las víctimas de cualquier suceso traumático. Entonces, establecer en este sentido relaciones de confianza y de confidencialidad va a permitir a la víctima que sentirse protegida y segura para poder interponer una denuncia. Las víctimas de delito de odio claramente tienen especialidades o necesidades particulares. Alguno de los ponentes ha hecho referencia, creo que ha sido Sara, y efectivamente es así. ¿Y cuáles son esas necesidades particulares? Primero, necesitan protección inmediata, porque muchas temen represalias o ataques adicionales. Segundo, necesitan apoyo emocional y psicológico. O sea, parece muy claro que en determinados hechos o ante determinados hechos reales o amenazas de delitos como la muerte, lesión grave, violencias sexuales, pueden aparecer sintomatología como el estrés por trastorno agudo, el trastorno de estrés postraumático, pero hay que tener en cuenta que también en este tipo de delitos también concursan estos síntomas.
La salud mental no vamos a decir que es un atributo individual, porque podemos hablar perfectamente de la salud mental colectiva, la salud mental que tiene todo un pueblo. También la Fiscalía Especial de Delitos de Odio nos dice que el 70% de las víctimas de violencia por prejuicio experimentan estrés postraumático o ansiedad o depresión. Por otra parte, el acceso a la justicia, que también se ha citado con anterioridad, tiene que ser un proceso claro, accesible y sensible a la situación que las víctimas están viviendo. ¿Cuáles son los componentes esenciales y del trato sensible o trato sensible que tenemos que tener? Pues miren, como componentes esenciales para abordar este tipo de delito, en primer lugar, yo resalto el reconocimiento del daño específico. También lo ha hecho Sara. Es importante. No estamos ante un delito común, sino uno que afecta a la identidad de la víctima. En segundo lugar, esa investigación rápida y efectiva, porque cualquier retraso aumenta la vulnerabilidad de la víctima. Necesaria, también lo ha resaltado el compañero Daniel, la coordinación interinstitucional. O sea, aquí policía, fiscalía y organizaciones del tercer sector, organizaciones civiles, tenemos que trabajar juntos. El trato sensible, cuando contactamos con la víctima, aquí me quiero detener especialmente, yo creo que es más el nudo gordiano, ¿no?, de mi ponencia, es la necesidad de hacer escucha activa y sin prejuicios. Hay que respetar las pausas, los descansos, hay que permitir el desahogo de la víctima. En este caso, siempre el contacto visual, el utilizar el nombre propio, pues nos ayuda a generar empatía. Y, por supuesto, hay que evitar minimizar el relato o dudar de la víctima. En segundo lugar, importantísimo tener un lenguaje inclusivo. Con ello me refiero a que no sea revictimizante, que sea sencillo, que sea accesible y, desde luego, siempre adaptado también a las necesidades de la víctima. Es decir, tenemos que tener en cuenta la edad, la madurez, la alfabetización, el estado emocional. En tercer lugar, vamos a garantizar la confidencialidad y la protección. O sea, tenemos que generar un entorno seguro, en el que no haya distracciones, que no haya interrupciones y, algo importantísimo, separar a la víctima del victimario. Muchas víctimas temen exponer su identidad. Esto es una realidad que Sara ha reflejado perfectamente y que yo también incido en ella. Por todo esto, el modelo de entrevista que se está propiciando es un modelo de entrevista cognitiva, que en definitiva pasa por una entrevista en la que haya una relación interpersonal o que la establezcamos. Para ello es importante a lo mejor empezar con un tema neutro en el que la víctima se vaya sintiendo tranquila y continuar con incentivar la recuperación de información. Está en su cabeza, está en su mente, pero un poco está ahí en shock. De alguna forma hay que rescatar esos datos. Hay que respetar siempre el relato libre. La víctima habla, nosotros escuchamos. Preguntas siempre abiertas y nunca preguntas guiadas. Y luego, ¿por qué no? Tenemos que tener un cierre de entrevista. Yo llamo siempre un cierre de entrevista elegante, en el que tenemos que ser agradecidos por reconocer el esfuerzo que la víctima está haciendo, primero por denunciar los hechos y segundo por ser capaz de transmitirnos todo ese lujo de detalles que nos va a permitir saber con qué recursos o de qué forma podemos ayudarla de forma certera. ¿Cuáles son las prácticas para fomentar la confianza? Miren, yo quiero resaltar que en España, desde el año 91, en el que el Instituto de la Juventud implementa una campaña europea que era combate al racismo, ya desde ese año, nace también el movimiento contra la intolerancia, pasando por la acogida en el Código Penal de lo que hoy conocemos con delitos de odio y posteriores modificaciones que se han ido creando, pasando igualmente por una ley del año 2007, que es la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, o más recientemente la aprobación del Estatuto de la Víctima. Bueno, son un montón de ejemplos que ponen de relieve el empeño que España, el Ministerio del Interior, está haciendo también por intentar abordar el delito que nos ocupa. La creación de unidades especializadas. Yo soy aquí la representante, como bien ha introducido Micaela, Lara, del equipo EVO, en este caso de la Policía Nacional. La Guardia Civil tiene su homólogo, el equipo RIO. El segundo plan de acción de la lucha contra los delitos de odio lo ha referido Tomás al comienzo. En breve veremos la luz del tercer plan y hay objetivos muy claros, en el que el primero siempre es la atención a la víctima. Se desarrollan o se va a desarrollar, está en ciernes, una herramienta para poder valorar y evaluar el riesgo
similar a lo que actualmente tenemos para la valoración del riesgo de una víctima de violencia de género. Se implementan formularios de evaluación de las necesidades individuales que tenga cada víctima y se impulsa un formulario también de evaluación de satisfacción. O sea, ¿qué trato te hemos dado? ¿Hemos sido capaces de conectar contigo, de atenderte como tú quieres? Fomentar contactos con las oficinas de asistencia a las víctimas que tienen su sede en los juzgados o en fiscalía es fundamental. Impulsar la difusión de las guías a las que también se han hecho referencia con anterioridad y una aplicación que siempre resalto, que es Alercop, que es gratuita y que tiene un botón específico para delitos de odio. Es importante saber que todas estas herramientas, que todos estos recursos están al alcance de todos nosotros. Por supuesto, la formación, es decir, es importante que nosotros también tenemos que aprender todos, jueces, fiscales, la policía, la Guardia Civil, todos los actores, tenemos que desarrollar sensibilidad y formación. Y en ello estamos, nos estamos capacitando. Resaltar también la magnífica actuación de la Unidad de Participación Ciudadana, que es el interlocutor en materia de delitos de odio y está haciendo una labor fantástica. También se ha citado por ahí el proyecto CISDO, que efectivamente financia la Unión Europea, y el objeto que tiene es precisamente mejorar las capacidades de las policías a nivel nacional y a nivel local en colaboración con las organizaciones del tercer sector en esta materia. La participación en organizaciones comunitarias es fundamental, las campañas de sensibilización. A mí me encantaría aquí hacer referencia a que también de alguna manera, para no olvidar, tenemos esos días, 22 de julio, Día Europeo de la Víctima de los Crímenes de Odio, el 18 de junio, el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio, que ayuda, como digo, a no olvidar, a mantener en la memoria a todas las personas que son víctimas de delitos de odio. Yo creo que siguiendo todas estas estrategias, formándonos, vamos a avanzar hacia una sociedad más justa, más segura, donde todas las personas, independientemente de cuál sea su identidad, pues van a poder vivir sin miedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Pasamos a una pregunta. Ya veo que Daniel está respondiendo también a través del panel. Podéis responderlas escrito y os animamos a seguir preguntándoles a nuestros ponentes. Entonces, os quería preguntar a los dos en uno o dos puntos breves, ¿qué estrategias implementáis para garantizar la seguridad de las víctimas de delitos de odio, especialmente en casos de represalias o intimidación potencial? No sé si Ana o Daniel. Perfecto. Perdón, sé que le habían dado paso a Daniel. Bueno, las estrategias que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están alineadas con el plan de acción contra los delitos de odio del Ministerio del Interior y el protocolo que la ONDOT ha desarrollado. Entonces, pues tenemos en primer lugar la evaluación del riesgo y la medida de protección que están en ciernes, como acabo de decir. Es decir, al recibir la denuncia, la policía va a poder evaluar el nivel de riesgo que tiene esa víctima. Se pueden activar, por tanto, medidas de protección como vigilancia policial, patrullas en la zona donde resida o trabaja la víctima y en casos graves se podría acordar un cambio incluso de domicilio. En segundo lugar, habría medidas de seguridad y de confidencialidad, o sea, vamos a proteger la identidad de la víctima de la medida de lo posible. Vamos a evitar divulgar información que pueda ponerla en peligro. También se pueden tramitar denuncias de forma confidencial si la situación así lo requiriera. Y se van a coordinar acciones con los juzgados para poder solicitar órdenes de alejamiento como una medida cautelar contra los agresores. En tercer lugar, tenemos que tener coordinación con organismos de apoyo. Se trabaja, como he dicho antes, en conjunto con organizaciones del tercer sector y se derivan casos a servicios de asistencia a la víctima que pueden brindar protección y acompañamiento. Por último, la formación especializada, como digo, en la respuesta policial es esencial. Los agentes estamos recibiendo formación específica. Si hubiera un peligro inminente, pues se priorizaría la respuesta inmediata con intervención policial directa. Quiero también hacer referencia, que creo que también lo ha hecho un compañero antes, al monitoreo y seguimiento de los casos. O sea, la policía realiza un seguimiento continuo de la situación de la víctima, asegurándose de que no haya nuevas amenazas. Y se mantienen líneas de comunicación abiertas para que la víctima, en cualquier caso, pueda informarnos de cualquier intento de represalia. Muchísimas gracias. No sé si Daniel, ¿quieres
añadir un par de palabras más antes de continuar? No, realmente creo que lo ha recogido todo bastante bien, Ana. De hecho, había una pregunta también relacionada con esa línea que habías respondido por escrito, pero bueno, sobre todo eso, el que sienta a las víctimas que le vamos a dar esa protección, que cuando vienen a denunciar, que tienen que conocer también todo eso, porque hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que supone poner una denuncia. No saben nada, ya no solo eso, que no sepan que pueden ser víctimas, sino lo que viene detrás. Entonces, de ahí la importancia que nosotros les podamos informar de todas esas posibilidades que hay que ha comentado Ana. Perfectamente. Fantástico, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta relacionada en el chat, por si la queréis responder. De todos modos, tendremos que ya pasar al siguiente ponente, así que Micaela, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Lara. Entonces, por último, pero no menos importante, queremos enfatizar que el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y de las fuerzas de seguridad, si resultan exitosas, conducirán al enjuiciamiento y procesar los delitos de odio como tales, es decir, teniendo en cuenta la motivación prejuiciosa. Eso es un aspecto crucial en la obtención de justicia de las víctimas. Y por ende, el papel de la Fiscalía es clave para garantizar esto. Me complace introducir a nuestro último ponente del día de hoy, Miguel Ángel Aguilar, fiscal de la Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Con ingreso en la carrera fiscal en el año 1992 y con destino hasta junio de 2023 en la Fiscalía Provincial de Barcelona, ha pertenecido a servicios especializados de la Fiscalía. En el año 2009 fue fundador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, el primer servicio especializado en la lucha contra delitos de odio y discriminación en la Fiscalía Española, y fue su coordinador hasta junio de 2023, cuando asumió su cargo actual en la Fiscalía General del Estado, donde coordina y supervisa la red de fiscales especialistas que la Fiscalía Española dispone en todo el territorio nacional. Miguel Ángel, a ti la palabra. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Micaela, Lara, muchísimas gracias a la ODIR por dar esta oportunidad de dar la visión que tenemos los fiscales en España en la lucha especializada frente a delitos de discriminación. Y saludar pues, a los 289 participantes que están conectados. Es todo un éxito de organización de la ODIR. Como siempre, la ODIR, en la OSCE, liderazgo en temas de formación, en temas de sensibilización, en la lucha contra ese tipo de delitos. Bien, sin entrar en más preámbulos, voy a compartir la presentación. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, pues comenzamos. Bien, ante todo, un pequeño preámbulo diciendo que España lleva ya unos años, pero ahora lo ha consolidado desde una ley, que es la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación del año 2022, que ha establecido obligatoriamente la lucha especializada en la lucha contra delitos de odio. Es decir, por ley se crea una red de fiscales especialistas en la lucha contra delitos de odio. Antes ya existía esta pequeña red, pero no estaba todavía blindada legalmente y ahora se le da un impulso definitivo mediante esta ley del año 2022 y se nombra además esta en actual, que está ya constituida y plenamente operativa, tiene un delegado provincial en cada una de las provincias, ya saben que nuestro Estado está dividido territorialmente en comunidades autónomas y en provincias, pues en cada provincia tenemos un delegado provincial y además esos delegados provinciales, según qué provincias que tienen sector o una amplia población, como puede ser Madrid o Cataluña o Valencia o también en Andalucía, pues están auxiliados por fiscales que no son delegados, pero sí que son especialistas que colaboran. Hay que decir que todos estos fiscales no se dedican en exclusiva a los delitos de odio, pero sí de una manera importante a ello, de tal manera que garantizamos que los delitos de odio sean abordados por especialistas.
En total tenemos 50 delegados más 73 fiscales especialistas adicionales en todo el territorio nacional. Total, 123 fiscales que tienen conocimiento especializado en materia de delitos de odio y que reciben formación y documentación, como ahora más adelante les expondré. Es la red con la que cuenta España para luchar contra este fenómeno delictivo que son los delitos insisto que no se dedican a ello exclusivamente, tienen sus trabajos también en las fiscalías, hacen guardias, hacen juicios que no son por delitos de odio, participan en la investigación de causas que no son de delitos de odio, pero al menos garantizamos que ellos sean los que lleven los delitos de odio y, por tanto, tengamos esa respuesta especializada. La idea es que con el tiempo, poco a poco, estos fiscales vayan teniendo más protagonismo en la lucha contra los delitos de odio, porque están a veces desbordados de trabajo y puedan liberarse de otros servicios para concentrarse en la lucha contra delitos de odio. En algunas capitales de España ya lo tenemos así, que se dedican preferentemente a los delitos de odio, como puede ocurrir en Barcelona y Madrid, que concentran el mayor número de población, o también, por ejemplo, Valencia. Bien. La unidad de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado somos 3 fiscales. Aquí tienen la fotografía. Están mis compañeras María Jesús Raimundo Rodríguez y Elena Pertusa Rodríguez. Somos 3 fiscales que llevamos una labor de coordinación de toda España, de todos los fiscales de esa red de especialistas que les he anunciado. Tenemos la sede en Madrid. Nacimos en julio del año 2023. Es una unidad nueva porque la Ley de Igualdad de Tratos es del 2022 y al final se constituye la unidad en julio del 2023. Es decir, que tenemos como año y medio de existencia. Como les decía, estamos compuestos por 3 fiscales, un fiscal que les habla, me pongo yo en primer lugar, soy fiscal coordinador con categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo, más 2 fiscales adscritas, son fiscales además de la segunda categoría, es decir, con una antigüedad ya importante en la carrera y, por tanto, con conocimientos y experiencia importante, ¿no? Las funciones que tenemos en la unidad es fundamentalmente manifestar que somos la máxima representación de la Fiscalía en tema de delitos de odio en España. Tenemos esa función asignada en nombre del Fiscal General del Estado y así se establece en el Estatuto Orgánico que tiene el Ministerio Fiscal. Realizamos esa coordinación con todos los fiscales territoriales y además supervisión de estos fiscales, de tal manera que garanticemos que en sus informes, en sus escritos de acusación o cuando se dictan las sentencias, se garantice el principio de unidad y el principio de legalidad que caracterizan la actuación del Ministerio Fiscal. Se trata, por tanto, de que los hechos sean igualmente graves desde un punto de vista técnico-jurídico en un punto del territorio nacional que en otro, asegurando, por tanto, ese principio de unidad de actuación. De tal manera que los fiscales, siempre antes de presentar un informe en el juzgado, bien pidiendo el archivo de la causa o bien formulando escrito de acusación, pasa por supervisión de esta unidad a fin de garantizar esa unidad de actuación. Unidad no significa uniformidad, porque cada caso tiene sus circunstancias, sus características y su prueba, pero sí al menos una unidad en la aplicación y interpretación de la ley, que es fundamental de cara a garantizar el principio de igualdad, que es un derecho básico. Bien, tenemos la interlocución con la sociedad civil, muy importante, y con las instituciones. Cuando hablo de instituciones, hablo de todos los ministerios que trabajan en la lucha contra los delitos de odio y la atención a las víctimas, y muy particularmente las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Oficina Nacional de Delitos de Odio y Discriminación del Ministerio del Interior, con los cuales tenemos una relación estrechísima y de constante cooperación y de diálogo, como no puede ser de otra manera. Y también contribuimos a la formación. Tanto a la formación inicial de los fiscales, por ejemplo, los que acaban de entrar en la última promoción, la semana que viene reciben formación en el Centro de Estudios Jurídicos y participaremos en su formación inicial, una formación que por esta Ley de Igualdad de Trato es obligatoria y además es evaluada, por tanto eso asegura un mínimo de calidad y de garantía de conocimientos, ¿no? Y también en la formación continuada de los fiscales. Hace 2 semanas tuvimos 2 cursos de formación, uno sobre violencia y odio en el deporte y otro sobre delitos de odio y discapacidad. Y tenemos más programados a lo largo del año para la formación continua, es decir, para aquellos fiscales que ya llevan tiempo en la carrera, que no son especialistas, pero que es necesario que reciban formación en esta materia porque ellos son muy importantes también, porque muchas veces son los primeros detectores, antes del especialista, los que primero detectan el delito y tienen que saber cómo enfocarlo hasta que el especialista despliega su actuación especializada, como no puede ser otra. Bien, vamos a hablar de las víctimas. Bueno, lo primero decir en relación a las víctimas, que es el objeto de lo que me han pedido que intervenga,
señalar que la Fiscalía en la Constitución tiene encomendado un papel central en la protección de las víctimas, no solamente en defensa de la legalidad, sino en defensa del interés público tutelado por la ley, y por tanto nuestro estatuto orgánico, insisto, la Constitución, nos da ese papel fundamental de atención, protección y contribuir a la reparación de las víctimas. Por tanto, el Ministerio Fiscal tiene un papel decisivo, como ya señalaba Micaela en su cariñosa presentación, ¿no? Esta atención a las víctimas que tenemos en general, con las víctimas de la violencia sobre la mujer, con las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, etcétera, que corresponde con carácter general a los fiscales, yo creo que se hace muy importante cuando estamos hablando de víctimas de delitos de odio, porque son víctimas que presentan fragilidades y vulnerabilidades específicas. No son víctimas mejores ni peores que el resto, pero sí que son víctimas que tienen características especiales que requieren una atención especializada. Y de ahí muy importante pues, el trabajo que se está realizando por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la primera atención a la víctima, pero también es necesario que los fiscales tengamos pautas de cómo atender a estas víctimas, cómo abordar las declaraciones de la víctima e instar las medidas necesarias para su protección y reparación. Bien, sentado esto, les quiero señalar cuáles son las prácticas que estamos impulsando desde la unidad coordinadora, en esa función que tenemos de coordinación con los fiscales territoriales, las pautas que ya hemos lanzado. Son pautas que nosotros nos reunimos anualmente en unas jornadas, todos los fiscales especialistas de España, por todos los delegados, nos reunimos el año pasado en abril, y uno de los puntos fundamentales eran nuestras primeras jornadas de especialistas como unidad coordinadora, porque nacimos en julio del 2023, pues ya en las primeras que organizamos, que fue el año pasado en abril, abordamos precisamente como uno de los temas más importantes el tema de medidas y buenas prácticas que han de desarrollar los fiscales para una mejor atención, protección e instar la reparación de las víctimas, ¿no? Esas jornadas de especialistas son muy importantes. También serán muy importantes las de este año, que las tenemos ya previstas en la ciudad de Toledo en el mes de junio del 2025, y donde abordaremos también importantes temas que afectan a las víctimas. Yo les voy a exponer las que hemos lanzado ya y que están desarrollándose por parte de los fiscales allí donde están trabajando. La primera, nunca minimizar los hechos. Hay veces que se tiende, quizá por desconocimiento, quizá por falta de formación, quizá por falta de sensibilización, se tiende a no darle importancia a este tipo de delitos. Por tanto, ya la pauta, sin sacrificar el principio de legalidad, sin sacrificar la taxatividad de las normas, es no minimizar este tipo de hechos. Y a base de una buena formación y de sentencias que estamos logrando muy importantes por parte del Tribunal Supremo. En enero y febrero hemos obtenido 2 sentencias muy importantes en este sentido, una de 31 de enero del 2025 y otra de 5 de febrero del 2025. Le hemos dado un giro importante a según qué tipo de hechos antes se banalizaban, ¿no? O se minimizaban. Por tanto, la primera recomendación es no minimizar nunca los hechos. 2, permanente diálogo con la sociedad civil. A veces los fiscales o los jueces tenemos miedo a estar en contacto con la sociedad civil porque pensamos que podemos perder nuestra imparcialidad, o los jueces su independencia. No, de ninguna manera. Nosotros no podemos permanecer al margen de lo que ocurre en la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, y Sara Jiménez es un buen ejemplo en España de organización muy activa en esta materia, los fiscales y los jueces tenemos que estar en contacto con la sociedad civil, porque son verdaderos termómetros de lo que pasa, son, como digo yo, antenas sociales, y además conocen muy de cerca las vulnerabilidades, las fragilidades, las especificidades de las víctimas, y por tanto los fiscales, aparte de asistir a los juicios, aparte de participar en la investigación de las causas, pero asistimos muchas veces con una cierta frialdad o distancia, porque nuestras víctimas las vemos pues, en expedientes digitales o a veces papelizados, como ocurre en algunas partes de España que todavía no tenemos el expediente digital. Por tanto, tenemos que estar en contacto con la sociedad sin que por ello vayamos a perder nuestra imparcialidad y nuestra independencia. Por tanto, ahí muy importante ya la labor que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad con esa figura de los interlocutores. Es muy importante el trabajo con la sociedad civil, pero nosotros, los fiscales, también lo hemos de hacer. Y en estas jornadas especialistas lanzamos a los fiscales la necesidad de que se reúnan periódicamente con las entidades y colectivos de la sociedad civil. Bien, sentado esto, vamos a ir un poco más deprisa. Otra idea lanzada es cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, investigaciones eficaces, investigaciones que no sean puro maquillaje o cosméticas, sino investigaciones en profundidad. Porque si sacamos conclusiones de un asunto sin investigarlo en profundidad, podemos ser presa
de nuestros prejuicios y nuestros estereotipos, que todos los tenemos, porque pertenecemos a la sociedad en la que vivimos y tenemos esos prejuicios y estereotipos que se han de combatir con formación y con sensibilización. Pero hay que hacer una investigación eficaz. Es una exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constantemente. Nosotros monitorizamos mensualmente toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todas las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los Estados miembros por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos es precisamente por la falta de la obligación de investigar, la obligación positiva de investigar con arreglo al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Siguiente pauta. Tratar de instar, cuando la policía nos ponga de manifiesto la existencia de riesgo, conforme han estado explicando anteriormente los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o cuando lo traslade la víctima de alguna manera, instar las medidas de protección que establece el ordenamiento jurídico español, igual que en cualquier otro procedimiento. Estas víctimas no son menos y a veces sí que tienen el temor, como expresabais antes con vuestras preguntas, Micaela y Lara, el tema de el temor a las represalias. Las represalias no tienen por qué ver, a veces no vienen de un autor radicalizado, que puede ser un autor radicalizado, a veces viene porque tú has sufrido el delito de odio como empleada de hogar y estás sufriendo precisamente acoso o humillaciones por parte de tu jefe en tu puesto de trabajo. Por tanto, esos riesgos hay que evaluarlos. O a veces personas que se encuentran en vecindarios con una hostilidad terrible frente a las víctimas. Por tanto, hay que evaluar esos riesgos y el fiscal tiene la obligación de instar las medidas de protección que sean necesarias y que están previstos en nuestra legislación. Medidas tanto de protección física de la víctima como también una forma de proteger es instar la retirada de los contenidos ilícitos a través de Internet y de redes sociales, ¿no? Lo tenemos previsto en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, lo tenemos también en la ley de sociedad de la información y el comercio electrónico. Por tanto, los atestados policiales, cuando investigan discurso de odio en redes sociales o discurso que va dirigido a humillar, acosar a una víctima o a un colectivo de víctimas, ya pueden pedir en el atestado que el juzgado acuerde esa medida y el fiscal en el procedimiento judicial instar también esa adopción, que al final es una decisión judicial que corresponde obviamente acordar al juez, porque en España nosotros la instrucción de las causas las llevan los jueces de instrucción y por tanto la adopción obviamente de las medidas necesarias. También en el resto del territorio OSCE, cuando las fiscalías llevan la investigación, si hay que acordar una medida cautelar, la acuerda un juez, ¿no? Pues bien, hemos de instar la retirada de esos contenidos que denigran a las víctimas, que las humillan y que mientras esos contenidos están publicados en Internet y en redes sociales, se sigue perpetrando el delito y, por tanto, se está produciendo esa estigmatización, ese señalamiento de la víctima. Bien. La reparación de las víctimas, muy importante, se hablaba de la justicia restaurativa. España acaba de hacer ahora una reforma de su ley de enjuiciamiento criminal por la Ley Orgánica 1/2025 y ya prevé la posibilidad de establecer justicia restaurativa. Está por desarrollar todavía, pero ya al menos tenemos la previsión legal que hasta ahora no la teníamos. Por tanto, la justicia restaurativa puede ser un buen camino. Muchas veces la víctima lo que necesita es reconocimiento de que se le ha agredido por ser diferente, por ser gitano, por ser musulmán, por ser LGTBI, etcétera, y que además se le repare efectivamente. La víctima muchas veces no tiene la pretensión de que el autor entre en prisión, sino de que no vuelva a ocurrir. Por tanto, la justicia restaurativa aquí nos abre caminos importantes de trabajar con la víctima, pero trabajar también con el autor del hecho para evitar la reiteración en este tipo de comportamientos. Bien. Pido mucho que a los fiscales asistan, por favor, a las declaraciones de las víctimas. Nosotros tenemos un problema de que la justicia tiene suficientes recursos en España y a veces los fiscales tienen multiplicidad de servicios y están desbordados. Pero hay que hacer un esfuerzo posible por tratar de asistir a las declaraciones de las víctimas. Eso va a dar confianza en la víctima y eso además ha de permitir al fiscal tener información muy de primera mano de lo que le ha ocurrido con esa víctima. Por tanto, creemos que es una buena práctica que hay que incorporar la presencia física de fiscales especialistas en las declaraciones de las víctimas, ¿no? También hay que velar porque en el procedimiento judicial se cumplan con las medidas que hay de protección a las víctimas. Y ahí tenemos pues, una directiva de la Unión Europea que fue desarrollada en España, que es el Estatuto de la Víctima. Antes hablaba de la necesidad de acompañar a la víctima en las declaraciones. Si la víctima tiene una persona de su confianza, tiene que acompañarle en cualquier fase del procedimiento y en cualquier declaración. Y aquí es muy importante ese acompañamiento y tenemos que garantizar los fiscales que cuando la víctima quiera estar acompañada se garantice ese derecho,
porque muchas veces la víctima le cuesta mucho denunciar y hasta que da el paso, previamente ha habido una ONG, ha habido una organización de la sociedad civil que ayuda a esa víctima, que la ha empoderado, que le ha dado pautas para dar el paso de denunciar y la víctima se siente segura si esa persona que le ha empoderado de una ONG está presente en las fases del procedimiento judicial. Por tanto, es muy importante cumplir con este Estatuto de la Víctima que viene impuesto además por una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Bien. Bien, es muy importante también, claro, la prueba se practica en el acto del juicio oral. Esta es la norma, ¿no? Con arreglo a los principios de defensa, de contradicción, etcétera. Pero claro, muchas veces la prueba no se va a poder practicar en el momento del juicio oral, porque tenemos víctimas que no van a poder estar en el juicio o porque no las vamos a poder localizar. Por ejemplo, víctimas extranjeras que están en tránsito por España y que a veces después organizar una videoconferencia con sus países no es fácil, porque son países complicados para poder hacer una videoconferencia. O también tenemos las personas sin hogar. En España se considera delito de odio las agresiones, las humillaciones que se cometen contra una persona por estar en situación de extrema pobreza. Claro, estas personas si no tienen hogar es muy difícil poder citarlas para un juicio. Por tanto, nuestra ley de enjuiciamiento criminal contempla la existencia de la prueba preconstituida y, por tanto, hemos de, significa adelantar esa fase del juicio oral al momento inicial, con todas las garantías de defensa de la persona investigada para que pueda estar presente y pueda estar presente su abogado y pueda formular preguntas. Es decir, sin sacrificar garantías procesales, adelantar esa fase del juicio para este tipo de víctimas que no tenemos la garantía o la certeza total de que van a poder estar en el momento del juicio. Bien, voy terminando. Bien, muy importante contar, todas estas víctimas tienen impactos emocionales, pero hay casos que el impacto emocional es tan grave que genera síndromes de estrés postraumático. Eso hay que acreditarlo para poder pedir indemnizaciones por daños morales. El criterio que seguimos en la Fiscalía General del Estado y que están siguiendo los fiscales en todo el territorio es, primero, no hay delito de odio, aunque no sea muy grave, que no tenga una petición de indemnización por los daños morales sufridos por la víctima. Y si además ha precisado gastos de tratamiento psicológico o psiquiátrico, hay que pedir indemnización por esos gastos que la víctima no tiene por qué asumir. Pero sobre todo indemnización por daños morales. Partimos de la base, y así lo establece nuestra Ley de Igualdad de Trato también, y toda la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que este tipo de delitos, por su propia naturaleza, por los bienes jurídicos que están afectados, por la propia dinámica de los hechos, sí generan impacto emocional en las víctimas. Pero aparte hay veces que los casos son dramáticos y por tanto sí hay que velar, el fiscal tiene que velar porque se hagan informes de impacto emocional para todavía acreditar a veces lo que tenemos, no solamente el delito de odio, sino unas lesiones psíquicas que se evidenciarán a través de estos informes. Y podremos pedir además las indemnizaciones por daños morales con un mayor soporte probatorio. Muy importante el lema de esta conferencia, el trato sensible y respetuoso a las víctimas. Lo decía Sara, no podemos abordar a estas víctimas cuestionándolas. Tenemos que saber escuchar, para eso necesitamos entrenamiento, necesitamos formación y capacitación, las tenemos que abordar sin estereotipos y prejuicios que todos tenemos, y el que diga que no tiene un prejuicio o un estereotipo no es consciente y por tanto tiene un prejuicio. Por tanto, esto es muy importante trabajar el tema de los prejuicios y estereotipos en los profesionales que abordamos a las víctimas, ¿no? Muy bien conocer cuáles son sus vulnerabilidades y fragilidades. Muy importante respetar su personalidad, su forma de estilo, su vida, sus costumbres. Esto es muy importante. Tenemos que tener claro que somos una sociedad diversa, aunque cada uno de nosotros a veces vivamos en burbujas, pero tenemos que ser conscientes de esa diversidad y a la hora de abordar este tipo de víctimas, insisto, sin cuestionarlas, sin abordarlas con prejuicios o estereotipos. Bien, y jamás juzgarlas, por supuesto, ni por su orientación o identidad sexual, sus creencias religiosas, ideológicas, etc., ¿no? Bien, también cuando los fiscales a veces llegamos a un acuerdo con las defensas y se evita la celebración de juicio, hemos establecido una serie de pautas que creo que son importantes. Primero, nunca para llegar a un acuerdo con la defensa se ha de degradar la naturaleza del hecho. Por supuesto, si es un delito de odio, es un delito de odio y no se va a degradar por ello. Segundo, no se debe prescindir nunca de la motivación discriminatoria, porque es el ADN precisamente del delito de odio. Tercero, nunca sacrificar la reparación económica de la víctima, salvo que la víctima, por razones personales, renuncie, debidamente informada, renuncie expresamente a esa reparación. Pero los fiscales tenemos la indemnización por daños morales, es un tema importantísimo.
También es muy importante, antes de llevar a cabo la conformidad, hablar con la víctima e informarle de esa conformidad que se vaya a hacer. Y después del juicio, tratar de explicarle, después de la conformidad, explicarle a la víctima lo que ha sucedido. Y eso antes era una pauta que establecimos en el año 2024, pero ahora, con la reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal operada en enero, por la ley 1/2025, ya se establece como pauta que en todos los juicios en los que haya víctimas vulnerables, el fiscal tiene que consultar antes de llegar a un acuerdo con la defensa. Creo que es una pauta muy importante. La víctima sea escuchada en todo momento sobre los acuerdos que se van a realizar sobre el delito que ha sufrido, ¿no? También nosotros tenemos la posibilidad de que cuando la pena no es superior a 2 años de prisión y no tenga antecedentes penales, se pueda suspender. Bien, esta suspensión no es gratuita. Nosotros, como pauta, tenemos establecido en estas jornadas especialistas y ya también en otras que hicimos en el año 2023, que el fiscal, cuando considera que el autor no tiene antecedentes penales y el hecho no tiene una pena de más de 2 años de prisión, interesará la suspensión de la pena, pero con el cumplimiento de reglas de conducta. Primero, pagar siempre lo primero a la víctima, reparar económicamente a la víctima. 2, que el autor participe en un programa de igualdad de trato y no cumplimiento. Es un programa de tratamiento, está previsto en nuestro Código Penal, y es muy importante, porque la mayor parte de los delitos de odio se cometen porque el autor actúa, y lo dice muy bien la OSCE en su definición, en la última que dieron del 2009, o lo dice también el Consejo de Europa, los delitos de odio se cometen muchas veces por prejuicio. Pues bien, hay que trabajar esos prejuicios para evitar la reincidencia. Por tanto, no hay autor de un delito que sea condenado que no tendrá la suspensión de la pena si no ha participado en un programa de tratamiento de igualdad de trato y no discriminación, ¿no? Y si además el delito se ha cometido por Internet o redes sociales, no va a gozar de la suspensión de la pena. Esa será la posición del fiscal, luego veremos lo que resuelve el juez, ¿no? Pero la posición del fiscal es que no se le da la suspensión de la pena mientras no retire sus contenidos de Internet. Ya le digo que cuando se pone esta regla de conducta, todos retiran los contenidos inmediatamente. Entonces, creo que es un paso muy importante para la reparación de la víctima o del colectivo afectado. Bien, actividades de formación que consideramos que son importantes. Trabajar la formación es muy importante. Que sepáis que nuestros fiscales especialistas se les ha dado el traslado de que tienen que, no solamente ellos recibir la formación que reciben permanentemente a través de la documentación que les mandamos repertorios de jurisprudencia. Desde que nos creamos en julio del 2023, hemos publicado 2 repertorios de jurisprudencia y el tercero está a punto de salir. Ahí tienen mucha información. Les mandamos cada semana cápsulas informativas con las novedades que se van produciendo. Por tanto, ahí, por ejemplo, pues todo lo que nos trasladéis de la OSCE, que es relevante, guías, etcétera, son trasladadas a los fiscales. Pero además les hemos trasladado a ellos la necesidad que en los ámbitos en los que ellos trabajan también participen y colaboren en la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad. Se trata de trabajar en red y de ir extendiendo conocimientos, ¿no? Para nosotros la formación es fundamental para conseguir una mejor, no solamente investigación de los hechos, que es importante, pero sobre todo una mejor atención a las víctimas. Y que sepáis que en los planes de futuro inmediatos pues tenemos, acabamos de recibir vuestro documento que se llama Incluyendo las voces de las víctimas de delitos de odio en la formulación y aplicación de políticas públicas. Pues todo aquello que sea trasladable a los fiscales lo vamos a estudiar y lo vamos a implementar y lo vamos a difundir entre nuestros fiscales. Y nada más, creo que con esto, no sé si me he excedido el tiempo, pero muchas gracias y ya me someto a las preguntas que puedan formularnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy, muy interesante la ponencia y hay muchas preguntas así aquí en la sección de preguntas. Entonces, adelante con las respuestas después de que me permito de hacer una. Y eso es un poco algo que surgió en el chat de una perspectiva de que hay mucha visibilidad hoy en día a los delitos de odio, mediáticamente, políticamente, planes de acción, pero que no necesariamente haya la perspectiva de que siempre lleguen a una condena. Y sabemos que hay muchas barreras para eso en términos de pruebas y muchas otras cosas. Pero ¿cuáles serían las estrategias principales que considera importante para justo llegar donde se merita, obviamente, a una sentencia condenatoria en un plazo razonable? Bueno, es una pregunta con muchas aristas, ¿no? Pero voy a tratar de responder. A ver, lo primero es muy importante tener claro qué es delito de odio, porque no todo comportamiento discriminatorio es delito de odio. Cada país tiene en su legislación unos comportamientos previstos penalmente. Hay comportamientos que son muy odiosos,
que tienen un claro componente discriminatorio, pero que no encajan en el concepto que el legislador ha previsto en nuestro Código Penal como delito de odio. Esto es muy importante porque en estos momentos medios de comunicación, sociedad civil, esto es un delito de odio, pero bueno, el concepto de delito de odio es un concepto normativo, técnico-jurídico. Por tanto, están luego todos los comportamientos discriminatorios que no van a la vía penal y que deberían ir tal y como recomienda el propio Consejo de Europa y ustedes también en algunos de los documentos que ustedes manejan, que tienen que ir a otras vías, como puede ser el orden civil o puede ser el orden social o el orden administrativo sancionador. Ahí es muy importante, por tanto, que claro, en estos momentos en España, por ejemplo, nos falta todavía por desplegar todo el derecho administrativo sancionador. Claro, parece que toda la persecución del odioso descarga en el derecho penal y esto no puede ser. Solamente es delito aquello que está tipificado. La definición de la OSCE de Maastricht ya lo dice, infracción penal, hicieron ustedes el 2009 y en la última recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa lo deja bien claro, ¿no? O sea, que decir, primero tenemos que estar ante una infracción penal con arreglo a los principios de legalidad y taxatividad de la norma penal, ¿no? Después, claro, una vez que estamos ante un delito de odio, la policía lo investiga y se instruye judicialmente. Evidentemente, el hecho de que le demos una respuesta especializada tanto desde la policía como desde la fiscalía va a permitir que esos hechos se investiguen en profundidad y sean tratados adecuadamente, ¿no? Por eso la apuesta por la especialización es importantísima. Nosotros hemos apostado, todavía nos queda bastante camino por recorrer, pero ya hemos sentado las bases. Yo creo que en los próximos años vamos a ver, ya estamos viendo resultados, pero en los próximos años vamos a ver muchos más resultados, porque la especialización da, tanto policial como la especialización en la justicia, da buenos resultados. Después, el plazo de la respuesta pues, va a depender un poco de los recursos, ¿no? En España nos faltan más jueces y fiscales por 100.000 habitantes. Tenemos bastantes menos que la media europea. Por tanto, los procedimientos judiciales a veces son largos. En nuestro país, además, la ley de enjuiciamiento criminal no es una ley moderna como disponen en otros países del territorio OSCE. Hay un proyecto que no sé cuándo saldrá, de nueva ley de enjuiciamiento criminal que dará la instrucción a los fiscales, lo cual facilitará ese principio de unidad, ese principio de especialización y yo espero que sea la justicia más ágil, pero no solamente necesitamos nuevas leyes, sino necesitamos además recursos, ¿no? Por tanto, la respuesta, claro, una justicia que da una respuesta tardía no es justicia y más en víctimas con estas fragilidades, ¿no? Y sobre todo si queremos ganar la confianza de todo ese sector de víctimas muy importante que forman parte de la parte sumergida del iceberg y que tiene que emerger porque no confían precisamente en el sistema, ¿no? Por tanto, eso es muy importante. Muchas gracias. Fascinante toda la intervención y presentación y felicidades por el trabajo que lideras ahí en España. Muchas gracias, Micaela. Pues para ir cerrando, el seminario web de hoy ha sido organizado por el equipo de la ODIHR en colaboración con la UNDOD como parte del proyecto STARS. Esperamos que os haya sido interesante y útil para vuestro trabajo en el campo de los delitos de odio y que podéis utilizar algunas de las ideas compartidas hoy en beneficio de las víctimas de delitos de odio. Queremos usar estos últimos minutos para recordar que tenemos recursos disponibles en español en nuestra página web específica sobre delitos de odio, como las hojas informativas contra diferentes grupos sobre el trato sensible y respetuoso, así como nuestra guía de seguridad para las comunidades judías. En las próximas semanas publicaremos la grabación del evento, así que no duden en compartirla con aquellas personas que no hayan podido acompañarnos hoy. Esperamos verles en el próximo evento, así que permanezcan atentos a más anuncios a través de nuestras redes sociales y no duden en ponerse en contacto con nosotros directamente para cualquier cuestión. Así que, Micaela, te devuelvo el micrófono para las palabras finales. Muchas gracias, Lara. Ha sido un placer comoderar este evento contigo. En nombre de la ODIHR, en el mío propio y el de todas las y los participantes, me gustaría agradecer sinceramente a nuestros ponentes el día de hoy, Sara Jiménez Jiménez, Daniel Moreno Gómez, Ana Isabel Sánchez Valle y Miguel Ángel Aguilar, por su dedicación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Realmente han hecho de este evento algo muy especial. Es un honor y sobre todo en este primer evento nuestro en español que creemos que hemos llegado a una audiencia nueva en algunos casos y realmente nos complace mucho. Y también obviamente queremos agradecer a la UNDOD, a Pilar Muñiz, a Tomás Fernández Villasala, Carlos Mañez y Elena Coras Fuentes por su apoyo, la estrecha colaboración y cooperación que hemos tenido para que este evento resulte exitoso.
y a mi colega Tomás Filipiak por su coordinación y apoyo, porque realmente ha sido un reto gestionar todo este evento. Y finalmente, no menos importante, nuestro más sincero agradecimiento al público. Ha sido un público muy grande, muy activo y lo apreciamos mucho. Hace que el evento valga la pena. Y realmente ese interés es testimonio de su compromiso con los derechos humanos y eso agradecemos desde el ODIHR. Entonces, sin nada más, agradecemos de nuevo y les deseamos unas buenas tardes y que nos veamos pronto.